Cuadernos Viajeros es un grupo como muy libre en ese sentido, muy abierto. Vienes cuando puedes, cuando quieres. El que més m'agrada del grup és la enorme transversalitat que té. Són persones totalment diverses i aquesta enorme diversitat jo crec que en poques llocs te'ls trobes. Mi relación con el arte era muy buena. Lo que pasa es que no tenía mucho tiempo y bueno, pues cuando podía, algún sábado, algún viernes, pues pintaba. La meva relació amb l'art ha sigut pràcticament zero. La meva relació era amb la pissarra. Llavors dibuixava, soc professora de biologia y dibujaba continuamente, pero cosas relacionadas a la biología. Pues los de naturaleza, siempre, y ahora me llama mucho la atención cuando hay un derribo y quedan los huecos de las casas donde ha estado la gente y ves ahí los azulejos de lo que parece que podía ser la cocina y luego unas líneas donde se ven dos ladrillos, no sé qué, y le buscas ahí la geometría y las luces y las sombras, eso me atrae mucho. Si no te fijas y te paras enfrente a mirarlas, muchas cosas de la ciudad que no percibes si no gastas tiempo en observarlas, porque no es perder tiempo, sino usar el tiempo. Els temes de natura jo crec que són els millors. El que millor me surt és quan no pense massa i capte l'objecte i el faig en 2 minuts. Bueno, pues mira, el Pi de la Valla és el meu estil. El Pi de la Valla retrata perfectament la manera que jo tinc de dibuixar quan dibuixo en 10 minuts. Este també, veus? La torre desmotxada de Santa Bàrbara també és la meva manera de dibuixar. Por ejemplo, eso es una casita que hay en una rotonda de la carretera que va hacia Perleta. Y como me gusta mucho el colorido, resulta que en primavera salen unas florecitas amarillas que no sé ni cómo se llaman, pero que le pegan ahí un toque de alegría que da gusto verlo. Yo entorno los ojos, entorno así los ojos y entonces lo que ves es lo que hay que hacer, para no perderte en los detalles. No te fijes si aquí hay un palito o allí hay una piedra o tal. Entorna los ojos, mira a ver qué impresión te produce y entonces puedes empezar a manchar el lienzo, el papel, lo que tengas en la mano. Ese detalle que està comentant Mercedes, en 4 colors i 4 captar la essència d'una plaça sencera, l'última que vam estar en la plaça d'Andalusia, es que es impresionante. Además, cada uno tiene su encanto y cuando se hacen este tipo de exposiciones, lo precioso es ver cómo lo interpreta este, cómo lo interpreta el otro, en qué sitio se ha sentado aquel y qué es lo que ve, qué es lo que ve el otro. Y lo bonito es eso, lo diverso que es y el gusto que ponemos todos en hacerlo. Inclús sentar-se en el mateix lloc, sentar-se en el mateix lloc i dius, com és possible que aquesta persona hagi fet això i l'altra... Bueno, no sé, això només se troba si estàs en un grup i si treballes en companyia i si surts a dibuixar com ho fem nosaltres. Tu soles no tens referència, no tens... Jo crec que és el magnífic d'aquest grup.